Pues buenas tardes después de la prisa que nos hemos puesto para llegar aquí. Pero bueno, el padre Roberto, abad de esta casa, nos va a dar también un poco de tiempo para que no corramos mucho y podamos disfrutar de este tiempo aquí con ellos, porque aquí el tiempo no es oro, el tiempo es mística y es espiritualidad y lo vamos a vivir con paz, con interioridad y también comunitariamente. Bueno, pues bienvenidos al monasterio de San Pedro de Cardeña, de lo que luego vamos a ver también tranquilamente. En esta primera tarde de este día, en que hemos escuchado también en torno a la vocación y misión, pues desde la fundamentación bíblica y antropológica, con dos bonitas e interesantes ponencias, pero si recordáis, Carlos Chana esta mañana decía dos vocaciones radicales para él, ¿no? La agentes y la contemplativa. Y aquí en esta tarde, como antes, también allí en la Cartuja, pues se fusionan siendo una, ¿no? La riqueza también de la que nos habla la Iglesia. Esta tarde vamos a disfrutar también de dos experiencias, pero también haciéndolo de manera dialogada. Por eso ellos tendrán como unos 20 minutos para hablarnos y luego podemos tener un tiempo tranquilo de conversación, de diálogo también fraternal, que luego seguirá con la oración de las vísperas aquí en este monasterio y después de una visita confraternizando, haciendo un convivium todos juntos, ¿no? Pues aquí está con nosotros el padre Roberto de la Iglesia, que es burgalés, nació en el año 1969, estudia enfermería, trabaja también, tiene experiencia y trabajo como enfermero en la zona, en un centro de primaria rural y también más tarde en la unidad hospitalaria de psiquiatría. Ingresa en San Pedro de Cardeña, en este monasterio, y en el año 1993 profesa como monje y es ordenado sacerdote en 2010. Aquí ha tenido cargos pues, como enfermero, director de coro, organista, maestro de novicios, siendo elegido superior en 2011 y abad de este monasterio en 2013. También es visitador canónico de monasterios de esta orden en España, América y Japón. Por eso también va a ser muy bonita su experiencia. En 2024 es elegido presidente de su orden en España, que consta de 20 monasterios masculinos y femeninos de esta orden trapense. Pues te damos gracias, padre Roberto, abad de esta casa, por acogernos y por compartir con nosotros y hablarnos desde tu vida, experiencia y espiritualidad. Pues muchas gracias, Jorge, y bienvenidos todos a esta casa, que es la casa de Dios y por lo tanto es la casa de todos. Y hoy pues mucho más, en el sentido de que se hace también mucho más universal. Bueno, entonces me pidieron que, sin más preámbulos, que os compartiera un poquito dentro de esta semana titulada, como sabéis, La misión es nuestra vocación, que os compartiera cuál es el sentido de nuestra misión en el hoy, en el tiempo de la IA famosa. Todos nos hemos enterado después de la encíclica del Papa, porque nosotros, por lo menos los monjes, estábamos un poco despistados de estas cosas. Y también cuál la relación que puede haber entre los monasterios o la vida contemplativa y la misión adyentes, ¿no? Entonces, simplemente yo he ido vertiendo en el papel para no alargarme lo que me ha ido surgiendo, ¿no? Y es lo que os voy a compartir. Para muchos, misión adyentes y vida contemplativa pueden ser dos cosas poco más o menos contrapuestas en la Iglesia. La primera, dedicada por completo a la misión exterior, a la evangelización directa en pueblos normalmente distintos del de uno y a la promoción social en todas las órdenes. La segunda, la vida contemplativa, dedicada a la vida escondida en el interior de un monasterio,
a la oración y a la fraternidad en un ambiente de silencio y soledad, separada incluso físicamente en muchas ocasiones de las personas. Sin embargo, si miramos más allá de lo que se ve con los ojos, lo importante está escondido en los ojos, esa famosa frase del Principito, podemos encontrar muchas más conexiones de lo que se puede ver a simple vista. La vida misionera y la vida contemplativa parten de la fe en Jesús y en su Evangelio. No hay otro lugar de partida, ¿no? Ambos tipos de vida no tienen una finalidad en sí mismas. Están en función de otro, con mayúsculas, y de los otros. En ambos casos, la palabra de Jesús está en su origen. En la vida misionera, id y predicad el Evangelio a todas las gentes. En la vida contemplativa, venid vosotros solos a un sitio desierto a descansar un poco, o también velad y orad. La fe sostiene ambas formas de vida. En la vida misionera, para dedicarse a la predicación del Evangelio y la promoción de la justicia, y en la vida contemplativa, para sostener a los miembros débiles del rebaño del Señor, como decía Santa Clara. Supongo que nos lo explicará la Madre. Santa Teresita de Lisieux, una gran contemplativa, que era a su vez una gran misionera sin salir de su claustro, vivió intensamente este camino de fe. Su maestro, San Juan de la Cruz, nos enseñó que la fe es cierta, pero también oscura, en su precioso canto: qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Pues bien, Teresita vivió inmersa en los últimos años de su vida en la duda de la fe, en lo concreto en la duda del cielo. Su padecimiento fue grande, muy intenso. Aún sus escritos nos hacen estremecer cuando leemos, por ejemplo, ahora entiendo bien a los ateos. Porque si no sientes nada, no ves nada, es bien difícil mantener los compromisos de fe. Es la fe la que nos sostiene, y la fe en su palabra, la palabra de Jesús en el Evangelio, a todos nosotros. ¿No es cierto que la gente de los países que pueden tener menos recursos está tan ávida de la palabra de Dios como del pan para comer? ¿No es cierto que en Occidente, a fuerza de materia, hemos intentado apagar esta fe del corazón? Compartimos con los otros la palabra de la fe, la palabra de Jesús, la palabra del Evangelio. No hacerlo sería como sustraer a los pobres el consuelo que da la fe. Sería como robar a los pobres. Y sabemos que quien roba a un pobre no tendrá perdón jamás, como dice la Escritura. También los contemplativos, a nuestro nivel, compartimos la fe con quienes se nos acercan, que a pesar de las apariencias son muchos. Es curioso que en los monasterios, por definición, nos retiramos o se retiran al menos un poco del discurrir cotidiano, pero la gente los busca como lugares de encuentro con uno mismo, con la naturaleza, con los otros, con Dios. Nosotros compartimos mediante la liturgia, la acogida, a veces la enseñanza, el acompañamiento, la fe que Dios pone en nuestro corazón. La vida misionera y la vida contemplativa también tienen ambas como fin la evangelización, la misión. La Iglesia entera, según la famosa frase de San Pablo VI, existe para evangelizar. Nosotros, los monjes y las monjas, también. Pero la evangelización requiere que el evangelizador esté convertido el primero él. Nadie da lo que no tiene. Y si uno no está arraigado en el Evangelio, se predicará a sí mismo. No hay término medio. Por eso, cuanto más se vacíe uno de sí mismo, más disponible estará para predicar al Señor. Esta es una labor que dura siempre, pues siempre estamos tentados por el egoísmo, el orgullo, la apatía, etc. Por eso, tan importante es para el evangelizador de primera línea como para el monje contrastar su vida cada día con la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, hacerla vida. La patrona de las misiones y la gran contemplativa, antes citada Teresita, decía que ella deseaba saber griego y hebreo para poder leer la Sagrada Escritura en la misma lengua que fue escrita. Ojalá fuese ese también nuestro deseo, no por un prurito de erudición, sino para entender y poder encarnar más limpiamente la palabra de Dios en nuestra vida. No por casualidad, a lo largo de la historia, muchos monjes han sido grandes misioneros. San Agustín de Canterbury, que evangelizó Inglaterra, por recordar algunos, San Columbano en Irlanda,
San Bonifacio en Alemania y los Países Bajos, y en tiempos más modernos, por ejemplo, Francisco Fanner, un abad misionero en Sudáfrica de nuestra orden en el siglo XIX. No solo estos grandes hombres, sino que los monjes transmitieron el Evangelio a los pueblos bárbaros junto con la cultura, enseñaron a cultivar la tierra en Europa, otra forma de cultura, la agricultura. Enseñaron una forma de vida en general, algo que por lo demás el misionero también lleva a cabo con la cultura con que se encuentra. La misión es esencialmente, a mi forma de ver, algo que tiene su fin a nivel interior, es decir, intenta cambiar el corazón. No se trata de que la gente participe en ritos, se sacramentalice, diga que es cristiana. La misión, pienso yo, tiene como fin convertir el corazón, cambiar la mentalidad de mundana a evangélica. Esa misión es también esencialmente la del monje o la monja. Si reza, si hace lección divina, si guarda silencio, si vive en fraternidad, es para que el Evangelio vaya abriendo sus zonas oscuras, las zonas ateas de su corazón, y le vaya convirtiendo a él y a los que tiene a su alrededor primero. Esta es su contribución a la extensión del reino de Dios en el mundo, extendiéndolo en su propio corazón y en el de aquellos con los que contacta. Porque después de muchas idas y venidas, uno se da cuenta que el primero que se tiene que convertir es uno mismo, y que el primero a quien debe predicar es también a uno mismo. La vida misionera y la vida contemplativa también tienen como previo la oración. Como decía antes, nadie da lo que no tiene. Por eso, solo acudiendo a la fuente puedes tener agua para ti y para los demás. Decía Santa Teresa de Calcuta, sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Esta misma santa decía que cuanto más trabajo exterior se tuviera, más tiempo había que dedicar a la oración. La gran excusa de nuestra sociedad, también en los monasterios, no tengo tiempo, y menos para la oración. Todos tenemos tiempo, lo que hay que hacer es ordenar prioridades. Y si no tienes tiempo de orar, dedícate a otra cosa. El abad general nuestro, de la orden nuestra, decía que si un abad no tiene tiempo de orar, es mejor que dimita. Porque ¿qué va a dar? A sí mismo, porque no tiene otra cosa. Con el tiempo uno se da cuenta que solo Dios tiene la llave del corazón. Nosotros solo podemos clamar desde fuera, pero solo el Maestro interior es el que abre el corazón y le llena de la gracia de Dios, como decía San Agustín. Y así podríamos seguir esta relación entre la vida contemplativa y la vida misionera, ¿no? Sigue vigente, otra cosita, sigue vigente la afirmación del decreto conciliar Allentes de que una iglesia local no está completa mientras no haya en ella un monasterio contemplativo. Porque esta vocación pertenece al ser de la iglesia, la vida contemplativa. No es lo mismo que un consagrado cualquiera. Su estructura y su peculiaridad de vida hace del contemplativo algo diferente. No en el sentido de señalarse o creerse más o mejor, sino en el sentido de que su vida hace presente aquella parcela del reino que está sentada a los pies de Jesús para escuchar su palabra sin preocuparse tanto de los quehaceres del trabajo cotidiano. Es importante, pues, que pidáis a los contemplativos que vayan a fundar a las iglesias donde estáis y que ellos mismos se familiaricen con esto. ¿Sigue siendo vigente y necesario el testimonio puramente contemplativo? Con todo lo dicho, pienso que sí. Repito que no es porque la vida contemplativa sea algo más excelente o mejor que cualquier otro tipo de vida, nada de eso. Gracias a Dios eso está en parte o en buena parte superado. La vida contemplativa es un tipo de vocación en la Iglesia como cualquier otra, pero es una vocación tan peculiar que supone un plus, un tipo de exceso, una clase de vida que no es otra cosa que signo de las realidades interiores, espirituales y perennes. Signo del amor de Dios y de su misericordia. En realidad son las que todo ser humano anhela. Después de entrar al monasterio, cuando tenía 24 años, es cuando he tenido que viajar más por el mundo, curiosamente, de aquí para allá, ¿no? A veces.
a causa de asuntos de la orden, generalmente visitas canónicas a otros monasterios de la orden. Durante 3 años tuve que ir a monasterios nuestros en Japón, por la razón antes expuesta, por las visitas canónicas pues que bueno, me encomendaron, ¿no? Allí me di cuenta de la dificultad de la misión. Aquí he puesto algunas, por poner algunas fotos, aquí he ido poniendo algunas cositas. A ver, no sé si están. Esto es, creo que aquí empieza. Aquí me llevaron a un santuario budista, un budista zen, y aquí está el monje, solamente él, estaba él y otro, creo. Hacía como un poquito de párroco de la zona. Allí en Japón es el sintoísmo, pero ya sintoísmo y budismo, pero la gente ya prácticamente no practica mucho, simplemente son los valores sociales, ¿no? Aquí me llevaron con él y aquí estábamos bajando la escalera de ese gran templo en el que estábamos. Este es uno de nuestros monasterios de Japón, en Imari, cerca de Fukuoka, en el sur de Japón. Son estructuras muy sencillas, como ven. Y fíjese qué coincidencia de la vida. Allí me encontré enterrado con un hermano de esta comunidad, que había ido en los años 50 de capellán allí a esas monjas y fue fundador de esta comunidad, el padre Bernardo Michelena, compañero de San Rafael Arnaiz, quizás algunos sabréis de su vida. Pues ahí está enterrado y aquí me encontré con él. Digo, mire, el mundo es un pañuelo, nunca mejor dicho. Aquí con una de las abadesas, la madre escolástica, era marzo y hacía frío. Aquí están las monjas haciendo galletas. Hacen 500 kilos de galletas cada día, de lunes a sábado, y no dan abasto. Son galletas para nosotros un poco insípidas, porque en Japón nada es salado, nada es dulce, nada tiene mucho aceite, nada es demasiado de nada. Entonces, todo está muy equilibrado, ¿no? Sin embargo, pues el trabajo manual es parte de nuestra vida, una parte también esencial. Aquí una misionera que me hacía de traductora algunas veces, esa hermanita de la Asunción es navarra. Todavía quedan allí muchos misioneros españoles, como en tiempos de San Francisco Javier. Y aquí estábamos visitando pues también otro templo budista. Aquí un enterramiento de los budistas muy curioso, porque ponen en sus enterramientos aquello que más le gustaba al difunto. Entonces, unos tienen una lata de Coca-Cola, otros tienen un poco de café, otros tienen el té famoso de Japón. Este es uno de nuestros monasterios, Nishinomiya, que está al lado de la ciudad de Osaka, donde está precisamente de obispo un español, José María Bellán, que fue general de los claretianos, y está ahí de obispo. Y aquí, desde aquí se ve Osaka, la ciudad de Osaka. Aquí está una virgen japonesa, totalmente japonesa. Y también tuve que visitar, este es un monasterio en República Dominicana, que es fundación de aquí, de uno de España. Está en mitad de la isla. Cuando uno dice voy a República Dominicana, todo el mundo se imagina playas, sol, no sé qué. Pero esto está ahí en medio del monte, perdido, y casi no hay ni carretera para llegar. Entonces es una comunidad pequeñita y también me tocó ir por allí. Este es el claustro, como ven, toda una estructura muy, muy diferente. Y uno piensa, claro, va con la mentalidad europea. Ahí las comunidades ya son japonesas y también dominicanas. Y evidentemente nuestro carisma, pues en el Caribe es muy distinto, o bastante distinto, que el carisma en España, ¿no? Pero al fin y al cabo uno encuentra muchas relaciones, ¿no? Y se da cuenta que, a pesar de todo, uno va con miedo siempre cuando le mandan ir a Japón, primero por el viaje y después, ¿qué haré yo allí? Pero al final uno dice, nuestra vida no es tan diferente, por lo menos lo que es la vida consagrada, ¿no? Y bueno, simplemente poneros algunas imágenes, porque unas imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Pero por comentarlas un poquito, durante 3 años, como digo, tuve que ir a monasterios nuestros en Japón, por la razón antes expuesta, y algunos en América Latina. Y allí me di cuenta de la dificultad de la misión. En Japón solo el 0,5% son católicos de la población, que es enorme, y el 1% cristianos, entre todos, ¿no? Allí el cristianismo es el gran ausente. Pero cuando pasaba por los distintos pueblos y ciudades en el coche, cuando me llevaban de aquí para allá,
me daba cuenta de que había iglesias con relativa frecuencia. Yo digo, pero si aquí, es decir, el edificio típico de una iglesia, ¿no? Con su campanario, su cruz, etcétera, ¿no? Y mi acompañante me explicó, un monje que hace de capellán allí con las monjas, me explicó que eran edificios que los japoneses usaban para las bodas, pero porque les gustaba casarse al estilo occidental. Es decir, lo usaban como un restaurante, hacían ahí la ceremonia civil y después tenían ahí la comida, pero la estructura era como de una iglesia, ¿no? Pero no tenía nada que ver con la religión, como digo. Además, me explicaba este acompañante, que digo que era monje y llevaba allí muchas décadas, que los japoneses en general veían que no les aportaba nada al cristianismo, porque, decían ellos, en las sociedades cristianas occidentales hay robos, asesinatos, mucha mentira, etc. Cosa que no sucede en Japón en general. Tú te puedes olvidar en un tren una cartera y ahí te aparece, o se la dan al correspondiente. El orden, lo que son los valores humanos, realmente son admirables, ¿no? Y entonces eso dice, ¿no? ¿Qué nos va a aportar el cristianismo que nosotros no tengamos? Y esto me lo decía con este hombre, ¿no? Con cierta pena, ¿no? Por eso no veían para qué tenían que adherirse al catolicismo si ellos, con la filosofía de vida, vivían mejor. Me venía a la memoria lo que decía Gandhi. Los cristianos tienen las bienaventuranzas, pero no las viven. De siempre ha sido el ejemplo lo que arrastra, no la teoría o lo escrito en un libro, porque el papel lo aguanta todo. Bueno, y solo una palabra más para decir ánimo. Adhirámonos cada día más a Jesucristo y así seremos testigos vivos de Cristo. Como dicen los cartujos, nuestros vecinos, al que ahora conocéis un poquito más, si tu vida no habla con tus obras, menos aún lo hará con tus palabras. Muy bien, pues... Muchas gracias, Padre Roberto, por también compartir con nosotros. También en esta tarde habíamos puesto 3 palabras para completar así esta mesa de experiencias: silencio, comunidad y alabanza, ¿no? La relación también de la misión, la vocación y los lugares de la vida contemplativa. Con nosotros está también la madre Mercedes Irati, hermana Merche, tiene 77 años. En junio de 1978 ingresó en la comunidad de hermanas clarisas de Salvatierra, en Álava, donde pertenece. Pero ella también nos quiere compartir algo fruto también de su comunidad. El 9 de julio, dentro de poquitos días, de 1997, 3 hermanas salieron hacia Ecuador, a la diócesis de Los Ríos, donde fundaron desde su carisma franciscano clariano. Hace poquito que acaba de regresar de visitar aquella comunidad. Así que ella también va a compartir un poco a partir de estas 3 palabras y también para que conozcamos cómo es su misión allá también, fundada por ellas en Ecuador, en Los Ríos. Pues, hermana, Madre Mercedes, para ti. Madre Mercedes. Bueno, hola a todos, seguimos aquí. A mí el padre Jorge me dijo que hablara un poquito de la misión Allentes y cómo vivíamos la misión allá en Salvatierra. Y bueno, pues yo lo he planteado de otra manera, o sea, voy a explicar un poquito, compartir con todos vosotros cómo ha sido el nacimiento de esta fundación allá en Ecuador. Os pondremos un pequeño vídeo, 6 minutos nada más, para ver cómo ha ido creciendo la comunidad. Y luego ya terminaré con estas palabras, dar un poco de contenido a lo que es el silencio, la comunidad y la alabanza. Ahí entra un poco nuestra forma de vida contemplativa. Bueno, como decía el padre Jorge, yo entré en Salvatierra en el año 1987.
Cuando yo entré al convento, allá en casa había mucha inquietud misionera, alimentada por Monseñor José María Larrauri, que en aquel momento era delegado de misiones diocesanas. Y decía, bueno, pues ¿y cuándo van a ir ustedes a fundar? ¿Cuándo van a ir ustedes a fundar? Y la madre abadesa de entonces, allá, la madre Sagrario, le dice, bueno, pues cuando hagamos el número 26. Y cuando yo entré, yo hice el número 26. Y había que ir a fundar. Y a mí eso de las misiones, la verdad es que no me llamaba en absoluto. Yo había tenido una llamada fuerte, casi una, como nos ha dicho el Padre esta mañana, una irrupción del Espíritu en mi vida. Yo tenía muy claro que mi vida era para vivir con el Señor, perteneciéndole a Él totalmente, en clausura, en contemplación y en clausura. Pero tenía ese ambiente en casa misionero, bueno, pues bien, yo no decía nada, iba creciendo en mi vocación día a día. Y recuerdo que por aquellos entonces pasaron muchos obispos por casa pidiéndonos que fuéramos a fundar, algunos de África, otros de América Latina, pero aquella llamada no cuajaba en las hermanas, hasta que llegó don Jesús Ramón Martínez Querecocha, natural de Junguitu, un pueblo de Álava cercano al nuestro. En aquellos entonces era obispo de Babahoyo, allá en Ecuador, y nos rogó que por favor fuéramos a fundar allá. Yo creo que fue su talante humilde, yo no sé qué nos pasó. El caso es que aquello sentimos como una llamada del Señor, un paso del Espíritu por nuestra comunidad y que había de decir que sí. Y dijimos que sí. Pero después vinieron momentos realmente difíciles, ¿no? Un año pasamos la comunidad haciendo serio discernimiento y luego qué hermanas podían ir, qué hermanas quedarse. Fue un tiempo muy, muy duro. Y luego también allá en Ecuador, qué lugar elegir para poner nuestra fundación. Pues bueno, así transcurrió el tiempo y tengo que decir que ya todo decidido, sí que íbamos a ir a misiones, dispuestas ya, toda la comunidad. Un domingo, aquello fue inolvidable, 22 de junio de 1997, don Miguel Asurmendi, obispo de Vitoria, nos impuso el crucifijo de misioneras a toda la comunidad. Poco a poco se iba cuajando. Y lo que son las cosas de Dios, ¿verdad? Tuvo que morir don José María Larrauri para crecer luego nuestra comunidad como misioneras, y fue el obispo siguiente, don Miguel Asurmendi, el que de alguna manera pues tuvo el honor, no sé cómo decirlo, ¿no?, de llevar a cabo la fundación. Y digo aquí que si para nosotras fue difícil el discernimiento, para las que fueron en aquellos comienzos resultó un tiempo muy duro, de desconcierto y dureza. Nuestras hermanas allá estuvieron 2 años, fueron el año de la época del Niño, que era un calor tremendo, y estuvieron 2 años viviendo en una casita que no tenía ni condiciones, muy poco sitio, muy poco espacio. Claro, para unas contemplativas el espacio es muy importante, porque estamos las 24 horas del día y eso es muy importante. Y estamos realmente preocupadas porque en aquella casita decían, es que van a enfermar. Y así, digo, la Madre Sagrario, que era muy entendida en obras, y además para los burgaleses, hay 2 hermanas que son de aquí de Burgos, las fundadoras, que es Madre Sagrario y su hermana carnal, María Jesús. Son de Madrigal del Monte. Son de aquí. Bueno, pues allá están las madres. Ella empezó ya a mover porque veían que no podían sostenerse en aquella casita y nos empezó a mandar desde allá planos como construir el convento y tal y cual. Y aquí en Salvatierra los íbamos mirando y dijimos, pues bien, adelante.
Y fue un tiempo muy duro, como os digo, porque incertidumbre, ellas no eran conocidas, la gente no sabía a qué iban, les decían que por qué no ponían algún colegio o algún dispensario. Esto de la vida contemplativa la gente no entendía ni lo comprendía, ¿no? Lo cual era también un dolor añadido para ellas, ¿no? Y en este tiempo contamos con la ayuda y el apoyo incondicional del padre Martín Areta, sacerdote a la vez que estaba como misionero en Ecuador del Grupo Vasco de Misiones Diocesanas. Él conocía a las hermanas, ya que antes de ir allá a Ecuador estuvo como sacerdote en Salvatierra y las conocía. La verdad es que fue un apoyo y una ayuda incondicional y tenemos mucho que agradecerle, aunque ya el Señor el año pasado se lo llevó también. También para las hermanas que nos quedamos en Salvatierra fue un desgarro enorme el desprendernos de aquellas hermanas que habían sido para nosotras nuestras madres y maestras. Nos quedamos huérfanas, por decirlo de alguna manera. Es como si dos comunidades, una allá y otra aquí, estuviéramos surgiendo de la nada. Pasamos mucha desolación, pero veíamos que no era obra nuestra, sino que el Espíritu nos alentaba a seguir adelante, a pesar del dolor y las dificultades. Apoyándonos unas a otras, espalda con espalda, como dice Santa Teresa, nos hicimos piña y dijimos, adelante. Y todas juntas aceptamos que se llevara a cabo la construcción del convento. Recibimos muchas ayudas. Mandamos 3 contenedores con toda la cerámica que era necesaria para construir, grifería, inodoros, todo lo que se necesitaba para construir el convento. Lo llevamos desde aquí. Todo donado, regalo de diversas empresas. No digo los nombres porque no quiero hacer propaganda. Y esto, la verdad es que esto nos alentó mucho, no solamente por lo que recibíamos, sino porque veíamos tal providencia que decíamos, pues es que esto lo quiere Dios, esto lo quiere Dios. Así que, adelante. Y así se fue haciendo la construcción del convento con muchísimos problemas, porque los contenedores aquellos nos costó mucho sacar de allá, no solamente monetariamente, sino de tiempo. Bueno, pero pasadas todas esas dificultades, por fin, el 2 de febrero del año 2000, inauguramos el convento con el nombre de Nuestra Señora de la Eucaristía. Y ahora, si os parece, para no hacer tan monótono esto, pues vamos a poner un pequeño vídeo hecho también por nosotras mismas, es un vídeo casero, pero donde se ve un poco el crecimiento de la comunidad de allá. Si os parece, son 6 minutos solo. Con asombro y agradecimiento, celebramos los 25 años de nuestra presencia como hermanas clarisas en Montalvo, provincia de Los Ríos, Ecuador. El 9 de julio de 1997, nuestras hermanas y madres Sagrario, María Jesús y Corazón de María partieron enviadas por la comunidad con el corazón encendido, respondiendo a la llamada del Señor. Misión muy discernida, costosa para todas, las que partían y las que nos quedábamos. «25 años en los que aquella semilla de vida contemplativa al estilo de Francisco y Clara, que fue depositada en tierra ecuatoriana, ha germinado con vigor. Hoy la comunidad de hermanas clarisas en el Monasterio de la Virgen de la Eucaristía es una comunidad floreciente.
25 años aquí y allí, vividos con la mirada y el corazón puesto en Él, recibiéndonos del Padre, en obsequio a Jesucristo, prolongando su vida, sostenidos y alimentadas por el Espíritu. «25 años de oración, de gozos, bendiciones, dificultades, sueños, proyectos, sufrimientos, trabajos, obras, fraternidad, relaciones, todo vivido con Él, desde Él, para Él y en favor de la humanidad». Siempre en comunión, las hermanas de Montalvo y las hermanas de Salvatierra Agurain. Es un gozo conocernos, apoyarnos, querernos, ayudarnos mutuamente. Dos lugares, culturas y costumbres diferentes, pero un solo corazón. Un profundo agradecimiento brota incesante por la filigrana que el Espíritu está realizando en cada hermana y en la comunidad. Somos obra suya. Agradecimiento también a tantos como nos habéis acompañado, compartido y ayudado de tantas maneras. Que el Señor nos siga atrayendo, enamorando, encendiendo en Él, para que siguiendo a Jesús, abrazando la bella estela de Francisco y Clara, nuestra vida le glorifique y le irradie. Que nuestra vida escondida, silenciosa, en sus manos, Él la haga fecunda. El Señor está siempre con nosotras. Que nosotras estemos siempre con Él. Bueno, pues ahí queda recogido todo, ¿no? Que como hemos escuchado esta mañana, todo parte del Señor, de una llamada de Él. Sin Él, nada. Eso nos tenemos que convencer todos los cristianos. Y aunque haya dificultades, pues se sale adelante, porque tuvimos unas cuantas. Pero salimos adelante. Bueno, vean. Simplemente, esa casa grande que se ha visto ahí es la que voy a decir aquí que tuvimos que construir. Las hermanas pasaron muchos años, pues casi siendo unas desconocidas. Y ahora, es que pasa como en los tiempos medievales, donde había un convento, un monasterio, sino que poblan alrededor. Pues allá en Montalvo pasó por el estilo. Estaban las hermanas allá solas. Ya ves que lo tiene todo muy bien puesto, muy bien adornado. El municipio de allá les dio
un premio al ornato, porque lo tenían todo muy bien puesto, y ahora aquello se ha poblado. Aquello se ha poblado, hay cantidad de gente y que pone sus jardincitos, es saber cómo poner las cosas bien, ¿no? Y está todo bien bonito. Bueno, pues las hermanas, como digo, no eran conocidas y este sacerdote que he dicho, este padre Martín, les animó a que hicieran una casa pues para religiosos y sacerdotes que ya lo estaban necesitando para hacer sus retiros. Y se hizo la casa, una casita pequeña, ¿no? Pero luego con el tiempo se quedó aquello pequeño. Pasaron por allá unas catequistas del camino neocatecumenal, no recuerdo qué año sería aquello, podría ser 2007 o así, Marines, antes del 2007, bueno. Pasaron por allá y dijeron, porque nuestro convento está un poquito, se ve la Panamericana y ellas pasaban de la sierra, vieron ahí y dijeron, uy, pero este convento, ¿esto qué será? Esto tiene pinta de ser europeo, ¿qué será esto? Y pasaron por allá. Entonces conocieron a las hermanas y a partir de esa fecha ellas fueron allá a hacer sus catequesis, sus reuniones y vimos que había que hacer esa casa grande que habéis visto ahí. Esa casa grande tiene ahora una capacidad para más de 100 personas con unos salones muy grandes para sus reuniones y eso también está siendo hoy en día pues su mayor fuente de ingresos, ¿no? Porque hacen de todo, son muy trabajadoras, trabajan muchísimo. Crían pollos, hacen vino para consagrar, hacen ornamentos, bueno, y con la asistencia a esta casa, pues ellas se van valiendo. Pero como digo aquí, desde hace 3 años ellas ya son un monasterio autónomo y seguimos ayudándoles, nos seguimos ayudando mutuamente, mantenemos una fuerte vinculación en las dos comunidades, como ya han dicho aquí, y hay que decir que también, aun cuando ahora son autónomas, pues desde aquí hay que animarles, hay que ayudarles bastante, sobre todo por el tema del mantenimiento del convento, porque ya con la humedad y todo se estropean muchísimo las cosas. Y aunque ellas trabajan y son autónomas, digo que es una autonomía real, pero para gastos extras les seguimos ayudando de Salvatierra. ¿Qué más tengo aquí apuntado para no aburriros mucho? Digo que también vimos que, nosotros vamos casi todos los años, vamos allá a Montalvo, pues un mes pues para dar un poco de descanso a los que están allá al frente y para dar un poquito de formación. Vamos todos los años. Pero también vimos que aunque nosotros vayamos allá, también era el momento de que quizá algunas hermanas de allá vinieran aquí. Hermanas profesas solemnes, porque si no, si empiezas a dar vueltas, lo que creas es un desconcierto y hay que crear mucha estabilidad y una formación sólida. Y así empezaron a venir algunas hermanas y nos vamos enriqueciendo mutuamente. En estos momentos hay en nuestra comunidad 5 hermanas de Ecuador y eso ellas van aprendiendo, pero a nosotros también nos hacen mucho servicio, porque en nuestra comunidad, con esas 5 hermanas jóvenes, pues bueno, somos una comunidad todavía, pues bien. Si no seríamos ya una comunidad pues bastante longeva, ¿no? Y este año, por ejemplo, han pasado 3 años, han vuelto a tener la elección de abadesa ahora, y algunas de las hermanas que estaban con nosotras, que no están incardinadas con nosotras, también fueron allá para ejercer el voto. Y yo personalmente les acompañé para luego allá orientarles un poquito de cómo hacer las cosas con la elección y todo eso que ellas no saben cómo manejarse, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí nuestra comunidad. Y estamos contentas. Pero ahora, eso sí que lo tengo preparado, ya, el padre Jorge me dijo que pusiera contenido a las palabras del silencio, como hemos dicho, la comunidad y la adoración. Lo tengo aquí, y creo que 5 minutos lo leo. ¿Ya? El silencio es un regalo profundo, especialmente para unas hermanas clarisas,
cuya vocación florece en la sencillez y en la contemplación. El silencio no es ausencia, sino presencia. Presencia de Dios que habla en lo íntimo del corazón. Ese espacio donde el alma respira, donde la oración se vuelve más pura y donde cada latido puede convertirse en alabanza. En el silencio se aprende a escuchar con el corazón, a reconocer la voz suave del Señor y a descubrir que Él habita en lo pequeño y lo escondido. Para nosotras las clarisas, el silencio es custodia del misterio, pobreza de palabras para enriquecerse de gracia y camino de comunión más profunda con Cristo pobre y crucificado. En Él madura la caridad, se purifica la intención y se fortalece la fraternidad, porque quien sabe callar, sabe también amar mejor. Todo esto lo vivimos en la comunidad, que es un don precioso y esencial en nuestra vida como hermanas clarisas. No es solo el lugar donde vivimos, sino el espacio sagrado donde nuestra vocación toma forma concreta cada día. En la comunidad aprendemos a vivir el Evangelio en lo sencillo, compartiendo la oración, el trabajo, las alegrías y también las dificultades. Entre las hermanas la caridad se vuelve real, paciente y humilde. Cada hermana es un regalo y al mismo tiempo una llamada constante a salir de nosotras mismas para amar mejor. Para una clarisa, la comunidad es reflejo de la fraternidad querida por San Francisco y Santa Clara. Una familia unida en la pobreza, la sencillez y la confianza en la providencia. Juntas buscamos a Dios, juntas lo alabamos, juntas nos sabemos sostenidas en el camino. Paso allá a la alabanza para no alargarme más. La alabanza es el latido constante de la vida contemplativa. No es solo un canto o una oración pronunciada con los labios, sino una actitud profunda del corazón que reconoce que Dios es todo y que todo viene de Él. Para nosotras las clarisas, que hemos abrazado el carisma de Santa Clara, la alabanza es también una forma de pobreza espiritual, reconocer que sin Él nada somos y con Él lo tenemos todo. En la alabanza el alma se ensancha, se libera de sí misma y se eleva hacia Dios con gratitud y confianza. En el silencio del claustro, nuestra alabanza sostiene al mundo, intercede por la Iglesia y lleva esperanza a quienes no saben orar. Cada salmo rezado, cada canto sencillo, cada acto cotidiano ofrecido con amor se convierte en una melodía agradable al Señor. Para Francisco y Clara, la alabanza es un ejercicio de justicia para aquel que nos dio todo en la naturaleza, en el cosmos, en la fraternidad, en el regalo que nos hizo en su Hijo Jesucristo. Para ellos, Francisco y Clara, la alabanza es un modo de restituir al Padre del cielo lo que hemos recibido de Él. Alabado sea mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Tierra y por todas sus criaturas. Y si el Padre Jorge me permite, es por no alargarme. Dice, Santa Clara, siguiendo a San Francisco, comprendió que la vida entera puede ser un cántico de alabanza, en la alegría y en la prueba, en la abundancia y en la pobreza. La alabanza transforma el sacrificio en ofrenda y el silencio en comunión. Que nuestra vida escondida pero fecunda siga siendo una alabanza viva, constante y humilde que proclame al mundo que Dios es digno de toda gloria y que su amor basta. Bueno, pues ahora termino con un poema que no es mío. Siempre hay que decir de quién es el poema. Es un poema que me lo prestó, que me lo regaló una buena amiga y hermana Clara.
quise decir todo, pero no tengo palabras, solo silencio. Quise oír hoy tu voz y con mis oídos sordos solo escuchaba silencio. Al fin, solo escuché tu susurro y pude oír en un tiempo tu palabra y tu silencio. Agradecemos que está con nosotros la Madre Inés, Madre ahora, la abadesa allí en Salvatierra, que también pues acompaña. Sí. Bueno, pues ahora es un tiempo muy bonito en este ambiente para el diálogo, la conversación, la pregunta, el comentario. Está por ahí también ya Begoña con el micrófono, así que tenemos ahí un ratito. ¿Cómo va? Ahí hay un museo. Vale, sí, sí. Aquí sí que llegó. No. Yo sé sé. Sí, los que queráis, como aquí no está preparado lo del streaming, los que queráis preguntar o comentar, os acercáis aquí delante para que os vea la cámara, que os coja también bien la pregunta. Entonces, venga, pues aquí Antonio te acercas, que además, mira, Antonio está en misiones dominicanas. Sí que has estado por allá. Sí, conozco el monasterio de Dominica. Hemos hecho ejercicios. La pregunta es sobre en Ecuador, al llegar las hermanas, como en la diócesis, de la misma manera, ¿qué eco, imagino que se empezó poquito, qué eco fue produciendo este tipo de vida contemplativa en la diócesis? Si aportó algo, si despertó el interés, si despertó de alguna manera. Quiero decir que el hecho de estar allí para ustedes fue una misión, y esa misión creo que de alguna manera se fue extendiendo, ¿no? ¿Qué eco fue el que se desparramó de su trabajo, de su estar allí? Bueno, pues esto ha sido muy poco a poco, porque como hemos dicho, las hermanas al principio no eran conocidas, pero no eran conocidas ni comprendidas. Pero hoy tenemos que reconocer que son muy conocidas, muy apreciadas. Mucha gente va también, no muchos, pero algunos van también a rezar la liturgia con ellas. Y los domingos, que es la Eucaristía a las 10 de la mañana, 10:30, se llena la Eucaristía. Y en nuestra iglesia se hacen bautizos y todo, o sea, la gente pues quiere ir allá, algo perciben, aunque no entiendan mucho, pero algo de paz, algo de vida de Dios, mucho de vida de Dios reciben allá y sí, van allá. ¿Quieres preguntar? Sí. Carlos, muy bien. Muchas gracias. Nos ha hablado usted de un proceso de discernimiento que hizo la comunidad. Entonces, sí me gustaría que compartiera con nosotros qué les llevó a este proceso de discernimiento y cómo hicieron el proceso de discernimiento comunitario. Gracias. Fue un año, nos reuníamos en pequeños capítulos, pequeñas reuniones, y cada hermana iba expresando cómo se sentía, cómo le veía, si seguía viendo que había que responder que sí. Esto fue así, muchas reuniones, con un diálogo abierto, pero nosotras mismas, nosotras solas. O sea, y luego llevábamos a la oración y volvíamos otra vez a ello. Así de sencillo lo fuimos haciendo. ¿Responder a qué? A si había que ir allá, qué hermanas convenía que fueran allá y cómo íbamos a hacer la vida allá. Incluso de qué nos íbamos a alimentar. Todo eso. Preguntas muy concretas que nos hacíamos, ¿no? ¿Te ocurre algo más? ¿Hay más preguntas, comentarios?
Ah, muy bien, Montaña. Sí. A ver, me ha encantado, eso es verdad. Y hoy después de esta tarde, como hemos escuchado, que hemos escuchado que la misión radical es la misión ardiente y la misión contemplativa. Yo la verdad es que me ha parecido que realmente algo de verdad hay ahí en ese dicho, ¿no? La primera vez que yo voy a misión ardientes me hospedo en una congregación de monjas contemplativas, ¿no? En África, en Mozambique, una misión pues sin muros, ¿no? De hermanas servitas. Y entonces me di cuenta que realmente tienen una conexión grandísima lo que es la misión ardiente y la misión contemplativa. Después de este periodo que han hecho, ¿creen que sería bueno, porque están viniendo muchísimas vocaciones, tanto de África como de América, a nuestros conventos de clausura aquí en España? Después de esa experiencia, ¿usted diría que sería conveniente que otros monasterios, otras monjas, otros monjes pudieran ir allí para de alguna manera establecer esto tan bonito que ha nacido entre sus dos comunidades? Gracias. Esta pregunta, comentario, la respondemos también. Sí, profesor. Entonces, ¿quién quieres tú? Yo diría que no es que una quiera o no, o sea, esto es muy serio. Tienes que ver realmente la llamada del Espíritu. No es porque esto parezca que está bonito, digo, pues voy a ver si puedo ir a otro sitio y lo hago, y aquí generamos o de alguna manera alimentamos esta fe que parece que aquí se está durmiendo o cayendo, ¿no? No es así. ¿Cómo es? ¿Cómo es así? Con mucha escucha, y a veces el Señor llama a algo así. Nosotros vemos esto como un milagro, ¿eh? Vemos que no ha sido cosa nuestra, algo que se ha ido fundamentando muy poco a poco, con mucho dolor, con mucha entrega, con mucha oración. Pero bueno, nuestra vida es del Señor y para el Señor, aquí y allá, ¿no? Yo creo que es una escucha profunda la que hay que tener para ver qué es lo que Dios quiere. Eso, empezando por ahí. Si Él quiere que se vaya a juntar, pues cómo no. Entonces habría que ir a conventos donde han pasado por esa experiencia, pues para, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos enfocar? Nosotros fuimos de cero y así lo pasamos. Gracias a Dios. Gracias. Roberto. Bueno, yo no tengo mayor experiencia en esto, simplemente sí que recalcar lo que dicen por la realidad las fundaciones de la orden, son cosas serias, una cosa seria. No siga ya así como una ingenuidad naif o así, sino que hay que pensarlo bien. Además, hoy en día, con coronas y eso, lo que son la legalidad de las monjas contemplativas en la Iglesia está muy marcado, está muy establecido cómo se debe hacer el proceso y lo que se debe hacer, ¿no? Pero a la vez, pues como os decía también yo, es algo que hay que potenciar. Precisamente, fíjate qué coincidencia, aquí estuvieron formándose novicios de los servitas que iban con las monjas de Mozambique, esa con que estuviste tú. Estuvieron aquí 4 de ellos, ¿no? Tú decías, ¿conviene traer o venir o esta relación? Hay que pensárselo también, no es fácil, ¿verdad? En eso creo que coincidimos también la Madre Mercedes, porque si ya de por sí la vida contemplativa es difícil, si tiene que también adaptarse a una cultura distinta con todo lo que ello conlleva, son una dificultad añadida, ¿no? Entonces hay que sopesar bien las cosas. No es cuestión, como decía el Papa Francisco, de tener monasterios abiertos, de salvarlos a cualquier precio, sino ver lo mejor para las personas, ¿no? Tanto las de aquí como las de allá, las que vendrían, ¿no? Y en eso, pues eso es una cosa seria. Y las fundaciones, en el caso de nuestra orden, las acoge toda la orden. Tenemos fundaciones en muchos sitios, estamos en los 5 continentes y realmente es como dar a luz. O sea, no es fácil. No es fácil no solamente la estructura material, que eso es lo de menos, sino el formar comunidad, el inculturar el carisma allí,
y tantas cosas. Y a veces están en situaciones de guerra, tantas veces en África o en Asia, ¿no? O en Oriente Medio. En fin, es difícil, pero por eso, no porque sea difícil, como decía la madre, si Dios llama a fundar, pues adelante, ¿no? Y en buena medida también hay que tener el arrojo de salir de tu tierra como Abraham. Así que bueno, eso es. El tema, mientras igual pensamos, el tema de estos días, de esta jornada, es la misión, es nuestra vocación. Teníamos estas 3 palabras: silencio, comunidad y alabanza. Un poco así también para ti, Roberto. Estas 3 palabras que forman parte así de este carisma, ¿no? Vivís esto como vocación, es también expresión también de la llamada, de la vocación a la que, ¿no? Cómo lo vivís, y también cómo estas 3 palabras son parte de esa misión para todo discípulo misionero. Pues para nosotros está bastante claro, pero como tú decías, también es para toda la Iglesia. La Iglesia, en primer lugar, existe para alabar a Dios. Eso está ahí, ¿no? Pienso yo que, aunque a veces nos olvidamos, pero es la alabanza del corazón y de la vida. Y después el silencio, pues sobre todo el silencio de hay muchas voces interiores, las que todos llevamos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Saber cambiar esas voces interiores por las voces del Espíritu es un trabajo de toda la vida, arduo y a veces penoso, ¿no? Y la comunidad es esencial. En la Iglesia, aquí en Occidente, somos muy individuales, ¿no? Como dicen, Dios y yo. Bueno, no, Dios y yo en la Iglesia, ¿no? Eso es, tenemos que tener ese sentido comunitario que la Biblia, la palabra de Dios, la tiene por activa y por pasiva, ¿no? Y nosotros no se puede creer uno solo, eso no es posible. En cristiano, no sé, en otras religiones, ¿no? Cristiano no se puede creer uno solo, hay que hacer comunidad, lo que sea, ¿no? La Iglesia es comunidad de por sí, la vida religiosa por supuesto, pero también la comunidad parroquial, diocesana, lo que sea, ¿no? No se puede vivir y nosotros quizá condensamos eso de una forma, evidentemente el silencio también. Condensamos eso de una forma quizá más condensada, pero es para todos. Al fin y al cabo, por ejemplo, me acordaré, San Gregorio de Nisa, algo parecido, que era monje, San Basilio, decía a sus monjes, dice: vosotros no sois más que cristianos, vosotros no sois monjes, no os llaméis así, no sois más que cristianos, porque lo que intentáis vivir es la vida cristiana. La vida monástica es como una condensación de la vida cristiana, pero no es otra cosa que la vida cristiana. Bueno, eso señor. Bueno, si no hay así más... Ahora también vamos a rezar juntos con ellos, luego vamos también a poder compartir, así que también sigue el diálogo. Entendemos también que hoy ha sido un día largo, no hemos tenido tiempo para descansar después de comer, hemos tenido una buena explicación allí en la Cartuja, quizás también ya estamos un poco cansados, por eso vamos también ahora a tener un poquito de descanso, 10 minutos ahora nos van a indicar dónde vamos a ir. También habrá tiempo para ir al baño. Las vísperas son en la iglesia. Sí. Las vísperas son en la iglesia. Por esta puertecita, nada más abrirla, ya estáis en la iglesia. Sí, bueno. Está la tienda abierta por si alguien quiere comprar algo. Muy bien, pues también podemos aprovechar para hacer alguna compra. Antes de nada vamos a agradecer al Padre Roberto y a la Madre Merche su presencia también. Un poquito de silencio. Digo que vamos a agradecer al Padre Roberto y a la Madre Merche también compartir este tiempo, también con estas 2 experiencias tan bonitas de misión y contemplación, y bueno, pues agradecidos también por este tiempo que aquí nos ofrecéis de abrir en vuestra casa y vuestro corazón. Gracias, y adelante también con vuestras comunidades. Pues ahora nos relajamos y nos encontramos a la